Bienvenido, doctor Ricardo. Buenas noches. Empecemos la sesión de hoy, por favor. Gracias. Buenas noches, colegas. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, se escucha bien. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, que es el procedimiento administrativo disciplinario. Esta materia, colegas, es muy importante porque eh, la administración va a ejercer sus facultades disciplinarias. Como todos sabemos, el empleador tiene facultades que la ley le otorga. Una de ellas es la facultad de dirección, de organización del trabajo, de dirigir el trabajo, de reglamentar el trabajo, pero también tiene facultades disciplinarias. Estas facultades disciplinarias tienen como finalidad resguardar el buen comportamiento de los trabajadores en el centro de trabajo, con relación a sus propios compañeros de trabajo, con relación a los propios, a los jefes, a los directivos, y también con los clientes, con los usuarios del servicio, con los terceros de la relación laboral. Tiene pues una implicancia de 360 grados. Y es por ello que este procedimiento administrativo disciplinario se aplica cuando se comete alguna falta por parte del trabajador y merece pues aplicarle una sanción. Pero una sanción no solamente prevista en la ley, sino también mediante un debido procedimiento, debido proceso. Ese debido proceso que está consagrado en el artículo 139.2 de la Constitución, pero que también irradia al ámbito administrativo, al ámbito de las instituciones públicas, inclusive al empleador privado. El empleador privado, como ustedes recordarán, de acuerdo a la ley que regula la actividad privada, el decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 00397-TR, le otorga también facultades disciplinarias y tiene que sancionar al trabajador eh, cuidando el debido proceso. Y para el régimen laboral privado hay puesto un procedimiento para ello, ¿no? Que no vamos a desarrollar acá porque ahora nos vamos a concentrar en el procedimiento administrativo disciplinario que se aplica para los servidores públicos, para todo el sector público. Entonces, tenemos esta definición de procedimiento administrativo disciplinario. Es la potestad sancionadora de la administración pública, es el poder jurídico que le permite castigar a los administrados cuando estos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos en el marco constitucional y legal vigente. Esta función disciplinaria, como muy bien se señala acá, tiene que eh, desarrollarse, ejecutarse dentro del marco constitucional y legal vigente. Uno de los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos, los trabajadores, las trabajadoras, es el derecho a la defensa. No se le puede aplicar una sanción al trabajador o a la trabajadora si es que antes no se le otorga el derecho de defensa, el derecho de la prueba, el derecho a la doble instancia, el derecho a recurrir una decisión en primera instancia para que pueda de repente lograr su absolución en segunda instancia. Y finalmente, el derecho de recurrir al Poder Judicial contra decisiones que le afectan su derecho fundamental al trabajo, porque como comprenderán, colegas, por más que sea la sanción más leve, que es una amonestación escrita, ya significa un antecedente negativo en la foja de servicios de cualquier trabajador, trabajadora, servidor público. Inclusive un antecedente, como vamos a ver a continuación, de esa naturaleza, peor aún si es una suspensión de 3 días o en la administración pública se aplican las suspensiones de 3 meses, 6 meses, definitivamente pues va a impactar en la calificación de futuras sanciones que pudiera cometer el servidor
en calidad de agravante. Entonces, fíjese la importancia de esta institución procesal en el derecho laboral público que merecen ustedes conocerlo profundamente a fin de poder brindar el servicio jurídico, no solamente por parte de la administración, porque de repente le pueden a ustedes contratar para que sea el secretario técnico de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios o asesor legal, o también abogado de la institución que va a cuidar que este procedimiento administrativo disciplinario se lleve por causas legales, se respeten los derechos fundamentales que están involucrados, o también como abogado o abogada del procesado, del trabajador que es sometido a este procedimiento administrativo disciplinario y que necesariamente pues tendrá que recurrir a un abogado para que lo defienda, lo patrocine, cuide que sus derechos fundamentales, por más que culpable sea, cuide sus derechos fundamentales, ¿no? Como les he mencionado ya, el derecho de defensa, de impugnación, doble instancia, pero también el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Porque ¿qué tal si al trabajador que cometió una falta leve le aplican una sanción grave? Entonces, esto es una desproporción, ¿no? Una sanción, una falta leve merece una sanción leve. Tiene que haber proporción y tiene que existir motivación en la decisión de la administración para justificar la decisión por la que va a aplicar una determinada sanción disciplinaria. Entonces, esto es importante, que el proceso administrativo en la administración pública actualmente se está rigiendo por la ley del servicio civil. Como les expliqué en la clase anterior, la ley del servicio civil está ingresando progresivamente a regular los grupos ocupacionales e instituciones de la administración pública, ¿no? Y que por el momento son pocas las instituciones públicas que están bajo la égida de la ley de servicio civil, pero en los temas de procedimiento administrativo disciplinario aplica para toda la administración pública. El reglamento de la Ley de Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo 040-2014 PCM, estableció en la 11ª disposición complementaria transitoria que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entraría en vigencia a los 3 meses de publicado el Decreto Supremo. Así, el régimen disciplinario entró en vigencia el 14 de septiembre del año 2014, siendo de aplicación para los regímenes laborales del sector público, esto es, los decretos legislativos 728, 276, 1057, el CAS, ¿no? Todos ellos, y también en la 728 comprende también, colegas, a los protegidos, al grupo ocupacional protegido por el artículo 1 de la ley 24041 y los demás regímenes especiales que existen en el decreto legislativo 728. Claro, con ciertas excepciones, ¿no? Porque, por ejemplo, los jueces y las juezas, los magistrados, no estamos sometidos a este procedimiento administrativo disciplinario. Tenemos nuestra propia ley orgánica del Poder Judicial, tenemos nuestra propia autoridad nacional de control de la magistratura. Entonces, hay un reglamento de organización y funciones y un reglamento de procesos disciplinarios, tanto en la Autoridad Nacional de Control de la Magistratura, como también en la Junta Nacional de Justicia, porque ambas entidades nos pueden abrir procesos. Por ejemplo, ustedes, ¿cuántas veces he visto de que hay abogadas, abogados que cuando ven que el juez ha tenido un comportamiento indebido, o la jueza, o el auxiliar, entonces lo que hacen es hacer la denuncia directamente a la Junta Nacional de Justicia? Y la Junta Nacional de Justicia recibe la denuncia y si aprecia de que esta denuncia merece una sanción menor, entonces lo deriva a la Autoridad Nacional de Control de la Magistratura y quien va a abrirle proceso administrativo disciplinario al magistrado o a la magistrada. O lo deriva también a la oficina desconcentrada, ¿no?, de control de la magistratura, que son las ODECMAS, ¿no?, cada distrito judicial. Pero también puede ser que la Junta Nacional de Justicia diga, oiga, esta falta
que está siendo denunciado el juez o la jueza o el fiscal o la fiscala es de tal gravedad que a ojos vista, ¿no? Sin mayor, eh, sin mayor capacidad de análisis, porque es tan evidente y las pruebas están al canto, que este merece una destitución. Entonces la Junta Nacional de Justicia se aboca directamente a abrirle proceso al magistrado porque probablemente tome una decisión que corresponda a la destitución. Entonces, como les vuelvo a repetir, ¿no? Si bien es cierto, el proceso administrativo disciplinario en el servicio civil alcanza a todos los trabajadores y funcionarios vinculados al decreto legislativo 728, 276 y 1057 del Estado, del sector público, pero hay ciertas excepciones como la de los magistrados y magistradas que tienen un régimen disciplinario especial. Muy bien, pasamos ahora a la directiva Servir. Esta directiva, colegas, es importantísima. Basta que ustedes copien y peguen en Google y va a aparecer. Léanlo para que puedan ustedes tener un mayor conocimiento de la regulación que tiene esta directiva. Entonces, la facultad disciplinaria del Estado se ejerce de conformidad con esta directiva 002-2015 Servir, que regula el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador de la ley del servicio civil, pero como les vuelvo a repetir, rige para todo la empleocracia pública que ya les he mencionado, en el cual se detalló el procedimiento administrativo disciplinario en adelante del proceso administrativo disciplinario según el reglamento de la ley Servir. Faltas disciplinares y su tipificación. Miren, colegas, hay principios, un conjunto de principios que regulan el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? El principio de legalidad es el primero de ellos. O sea, la autoridad que va a ejercer su facultad disciplinaria tiene que hacerlo de conformidad con la ley. No puede tomar decisiones sin contemplar la ley y los reglamentos. Tiene que estar apegado a las disposiciones normativas que regulan o que establecen las sanciones, los hechos que contiene la norma legal que va a aplicar una consecuencia jurídica a ese supuesto de hecho si se cumple en la realidad. Otro de los principios es el principio de tipicidad. También vamos a explicarlo más adelante, que es importantísimo para que nuestro procedimiento administrativo disciplinario no se caiga o se lleve a cabo la función disciplinaria conforme a este principio de tipicidad. Luego también tenemos el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Miren, colegas, esto está consagrado en el artículo 200 de la Constitución. Si ustedes revisan el artículo 200 de la Constitución, van a encontrar ahí que hace referencia a la razonabilidad en el estado de emergencia. Pero de ahí se ha extraído ese principio, complementándolo con la proporcionalidad eh, eh, para todas las instituciones jurídicas del Estado. Y es especialmente relevante, destaca notable este principio al momento que usted va a ejercer su facultad sancionadora. Las sanciones tienen que ser razonables. Una sanción caprichosa, una sanción irrazonable, desproporcionada, inclusive, colegas, el afectado puede muy bien denunciarlo por abuso de autoridad. Aquel funcionario que ha aplicado una sanción desproporcionada, porque está no solamente afectando el derecho al trabajo, sino también el derecho a la reputación, a la buena reputación, al buen nombre, a la dignidad del trabajador, de la trabajadora.
que no merece que se le aplique una sanción desproporcionada, porque de repente su falta fue menor, ¿no? Minúscula, ¿no? Sin embargo, hay arbitrariedades que precisamente ustedes como abogados y abogadas tienen esa función de cuidar, de vigilar, de patrocinar a los trabajadores y trabajadoras comprendidas en un proceso administrativo disciplinario para que se cumplan las normas legales que regulan esta facultad disciplinaria de la administración, del empleador público, del Estado. Entonces, es central comprender y recordar también las faltas disciplinarias y su tipificación. La falta administrativa disciplinaria, lo que se conoce en el derecho laboral privado como la falta grave laboral, para la cual se divide entre las acciones u omisiones, voluntarias o no. Cuando son acciones, ¿no? Es un acto que realiza una persona que se concretiza en un hecho. Ese hecho puede ser violador del sistema jurídico, un hecho antijurídico, que no solamente acarrea responsabilidad disciplinaria, sino también inclusive responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, puede causar daños a terceros. Ese es cuando uno realiza un acto. Y para realizar un acto tiene que haber conciencia y voluntad. Cuando el acto ilícito, el injusto administrativo, el injusto laboral que despliega el trabajador o la trabajadora, es con conocimiento y voluntad, se dice que es un acto doloso, porque lo ha hecho intencionalmente. Sabía las consecuencias de su acto. En cambio, cuando es una acción que no es voluntaria, que es involuntario, entonces podemos hablar de negligencia. La negligencia es aquel acto que se desarrolla sin mala intención, ¿no? Uno conduce un vehículo sin querer matar a las personas, pues no, uno trata de cumplir las reglas, todo. Pero ¿qué sucede si es que en algún momento usted se descuida y atropella a una persona sin quererlo? Entonces, esas son las negligencias, pues, ¿no? Que de repente usted no tuvo el cuidado debido para que no se produzca ese evento dañoso, pero tiene que asumir su responsabilidad. Pero no es a título de dolo, es a título de negligencia. Y es involuntario. Entonces tienen una sanción menor que las acciones voluntarias, dolosas, contrarias a las obligaciones, prohibiciones y demás normativa específica exigible al servidor. Los servidores públicos tenemos obligaciones y derechos, ¿correcto? En cuanto a las obligaciones, hay un conjunto de obligaciones que se van estableciendo en la ley. En la 276 va a encontrar usted las obligaciones de los trabajadores públicos, del servidor público, en la ley Servir. También hay un código de ética del funcionario público, también ahí va a encontrar una gran cantidad de obligaciones. En el reglamento interno de trabajo de la propia institución también lo hay. Por ejemplo, las universidades tienen un estatuto universitario, ahí también se establecen obligaciones, ¿no? Y tenemos que cumplir esas obligaciones. También pueden haberse establecido obligaciones en nuestro contrato de trabajo, mediante un memorándum. Entonces, ya está debidamente notificado el trabajador de esas obligaciones y también pueden establecerse prohibiciones. Entonces, está prohibido, ¿no? Me hace recordar la prohibición que le estableció Dios a Adán, ¿no? De no comer la manzana prohibida, ¿no? Entonces, hay prohibiciones que tenemos que cumplir porque si transgredimos esa obligación de no hacer,
está prohibido, entonces cometemos una falta. A continuación, colegas, compartimos el listado de las faltas que pueden ser imputadas al servidor, que como ya hemos visto es aplicable a cualquier régimen laboral. El artículo 85 de la Ley Servil es importante que lo desarrollemos, conozcamos las faltas de carácter disciplinario. Según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución previo proceso administrativo disciplinario. El primero de ellos es lo que llamamos los laboralistas un cajón desastre. En esta puede caber tipificaciones variadas que califican como incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento, ¿no? Entonces, esta norma no nos dice cuáles son los incumplimientos, nos deriva a los que en esta ley y en su reglamento están establecidas. Y a su vez, las que están establecidas, y vamos a ver la última de ellas, es que nos remiten a la ley especial, nos remiten al reglamento interno, a disposiciones específicas que haya impartido el empleador. La siguiente falta es la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores. Y cabe aquí hacer un paréntesis, colegas, que como este derecho disciplinario es sancionador, entonces se aplican supletoriamente, extensivamente a veces, los principios y criterios que están establecidos en el derecho penal. Porque el derecho penal, colegas, también es disciplinario, es sancionador. Tiene como finalidad castigar a las personas que cometen delitos o faltas. Claro que aquí el interés es distinto que el que corresponde al derecho disciplinario administrativo en una entidad pública, porque el interés en el derecho penal está referido a sancionar a un ciudadano o ciudadana para que para que disuada a las demás, a toda la sociedad, a no cometer esos actos. Hay un interés social, ¿no? También la de proteger los derechos fundamentales, los derechos legales de las demás, de los ciudadanos, ¿no? Que son afectados por el indisciplinado socialmente. En cambio, en el derecho disciplinario administrativo laboral del sector público, tiene como finalidad, y es un campo mucho más reducido, de cuidar el buen comportamiento, el eficiente servicio público, que la mala conducta no sea mal ejemplo para los demás compañeros de trabajo. Entonces, tiene una finalidad concreta de guardar la disciplina laboral. Sin ella, no hay pues orden en el centro de trabajo. No se puede permitir la anarquía en las relaciones laborales. Entonces, fíjense cómo el derecho laboral ha desarrollado, pero el derecho penal ya ha desarrollado varias instituciones. Recuerden ustedes su conocimiento de derecho penal, la, la reiterancia y la reincidencia, ¿correcto? ¿Cuándo es reincidente y cuándo es reiterante? ¿No? Y aquí nos hace referencia a la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes superiores. La reiteración es cuando uno comete el mismo hecho de manera consecutiva.
La reincidencia, recuerden ustedes, es varios hechos, ¿no?, que pueden cometerse, que califican jurídicamente para diferentes supuestos. Pero la reiterancia es cometer el mismo hecho. Incumplí la orden de mi superior una vez, segunda vez lo vuelvo a incumplir, y la tercera también, y obviamente pues se acumulan las sanciones. Estos son antecedentes nefastos para que pueda yo, y son agravantes para que pueda la próxima vez que incumpla, me apliquen pues la sanción máxima, ¿no? Y con razón, porque ya hay una reiterancia. O sea, ¿para qué mantener a un trabajador que está periódicamente incumpliendo sus obligaciones de trabajo? Hace irrazonable la continuidad de la relación laboral. Y si es nombrado, cabe la destitución. Si es contratado permanente, causará pues también la terminación del vínculo laboral, el cese del trabajador por causa justa. El incurrir en acto de violencia grave, indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico y de los compañeros de la. Entonces aquí lo que se cuida es una mínima buena educación que debe tener el trabajador, ¿no?, de buen comportamiento mínimo en relación en 360 grados, ¿ah?, con sus compañeros de trabajo y con sus superiores. Y el jefe también con sus subordinados. Todos ellos merecen respeto y cuidado en el trato. Todos nos merecemos un buen trato. Entonces, quien maltrata a otro, sea física o verbalmente, causa este acto de violencia. Acuérdense ustedes que el acto de violencia no solamente es física, también es psicológica, ¿no? Una palabra agraviante, muy bien, es un acto de violencia, y a veces duele más que un puñete. La negligencia en el desempeño de las funciones, ¿no? Como ya les había explicado, ¿no? La negligencia es la persona descuidada, que no guarda, no cumple con las normas técnicas mínimas que le exige su labor. Entonces, si bien es cierto, no es un acto deseado, no es una acción premeditada, con alevosía y ventaja, como se dice cuando se trata de calificar al dolo, pero sí un acto involuntario que es que es a consecuencia del descuido laboral, de la negligencia. Claro que cada una de ellas van a ser sancionadas proporcionalmente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De que no se cometan injusticias en ese aspecto. Muy bien, pasamos a el impedir el funcionamiento del servicio público. Cuiden, colegas, que cuando ustedes realizan una acción sindical, no pueden impedir el funcionamiento del servicio público así de buenas a primeras, ¿no? Para declararse en huelga o realizar una paralización, hay un procedimiento establecido en la ley para que esto sea declarado una paralización legal. Caso contrario, pueden abrirle proceso administrativo a quienes paralizan, impiden el funcionamiento del servicio público. No solamente ya no realizan el servicio público, el trabajo que tienen que hacer, sino que impiden que la entidad pueda brindar el servicio público. La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros. Es el caso de aquellas personas que le dan pues materiales para que realicen su trabajo, pero parte de esos materiales se lo llevan a la casa y para su propio beneficio, o también para venderlo o regalarlo a terceros. Con el solo hecho nomás de beneficiar a terceros, ya está calificando la comisión de esta falta administrativa laboral. La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo las influencias de droga o sustancias estupefacientes, esto es también pues delicado, ¿no?
cuántas veces he podido yo apreciar procesos disciplinarios en la que el trabajador que ingresó a laborar luego es detectado con aliento alcohólico y el empleador, a través de su jefe personal, lo invita a someterse a una prueba de alcoholemia. Ustedes saben que hay un grado de 0,5% de alcohol por milímetros en la sangre que son aceptables, ¿no? Inclusive para conducir un vehículo. Pero menos de esa cantidad podríamos considerar que eh, no estaría en un estado de embriaguez. El estado de embriaguez es cuando la persona tiene 0,5 hacia arriba. Porque yo conozco un caso, por ejemplo, eh, eh, que llegó a la Corte Suprema en la sala que yo trabajo, eh, que había sido sometido a un procedimiento disciplinario por haber estado en estado de embriaguez. Y el trabajador decía, pero yo lo único y es costumbre en una ciudad de la sierra de nuestro país, ¿no? Tomar pues los calientitos, ¿no? Uno toma su calientito y se va a trabajar, pues, ¿no? Está acá inclusive ahí, y yo no comprendía bien esto, pero ¿cómo se le ocurre a esta persona tomar una copa de licor en la mañana, antes de ir a trabajar? Y bueno, en esa oportunidad justo se produjo la necesidad me pidieron exponer en la ciudad del Cusco. Viajé a la ciudad del Cusco y cuando tuve que hacer una actividad muy temprano, eso de las 6 de la mañana, me di con la sorpresa de que habían eh, eh, kioscos ambulantes en la que vendían el famoso calentito y la gente ahí tomaba su copita, ¿no? Inclusive mezclado con, eh, con emoliente, ¿no? Y se van a hacer sus actividades. Es una costumbre, ¿no? Entonces, pero si ese calentito ya pues ha tomado varios calentitos, ya obviamente llega a un estado de embriaguez si supera ese mínimo de aceptación. El abuso de autoridad o el uso de la función con fines de lucro, también. Miren, el servidor público no pocas veces tiene relación con el público. Por ejemplo, los policías municipales, los serendos, ¿no? Los de mesa de partes, los que atienden a los usuarios del servicio público, ¿no? Entonces, si es que van a abusar de ellos, cometen esta falta. Y si por el contrario, peor aún, van a pedirles una dádiva, una prebenda, con mayor razón cometen este, esta falta del uso de la función pública, del cargo que nos ha otorgado el Estado, que nos ha confiado la administración pública, con fines pues, de lucrar, ¿no? De aprovecharse del cargo, de sacarle provecho. El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta. Esto es lo que se llama sabotaje. Sabotaje en el sector privado se llama sabotaje industrial, ¿no? Aquí sería pues sabotaje del servicio público, ¿no? Entonces, si nos dan equipos, instrumentos, tenemos que cuidarlos, ¿no? La debida diligencia de cuidado, porque si vamos a dañar el equipo, la herramienta de trabajo que nos dan, y ahí sí se apresaría si ha sido con dolo o simplemente por culpa, una negligencia, entonces, pero de todas maneras, habría que diferenciar cuándo es con dolo y cuándo es con culpa. Porque miren, colegas, ¿qué dice la causa, la falta en este caso? El causar deliberadamente. Cuando utiliza el verbo rector deliberadamente, está refiriéndose a que lo hace con dolo, con intención, con alevosía,
con ánimo de causar daño. En esos casos, pero si yo causo un daño material por culpa, diríamos, no ha sido mi intención, entonces ya no tipifica para esta causal. Puede tipificar para otro, ¿no? Como un incumplimiento de mis obligaciones por negligencia, ¿no? Ser negligente en el cumplimiento de mis funciones, pero no esta causal que es mucho más grave. Las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o por más de 15 días, eh, perdón, por más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendarios o más de 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días calendarios. Esta causal tiene una relación con, me hace recordar a la falta grave que está prevista también en el decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Por eso que cuando uno falta el trabajo tiene que comunicarse inmediatamente pues, con su jefe inmediato. Ahora que está de moda el uso del WhatsApp, de los celulares, inmediatamente comunicar la causa por la cual uno no va a ir a trabajar. Y el problema es cuando no se comunica. Puede ser también que en realidad, como ha sucedido en varios casos que he visto en sede judicial, que el señor estaba pues incomunicado, inconsciente o aislado en un lugar que no podía comunicarse con su jefe inmediato, etcétera. En esos casos, ¿no? De estado de salud a tal punto de que no puede llevar a cabo sus actividades como para poder comunicarse con su empleador o poner en conocimiento de la falta en que está incurriendo, entonces eh, aplica pues, ¿no? Esta eh, justificación. En cambio, si es que pasan los 3 días consecutivos y un día más, ¿no? Porque es más de 3 días, o sea, al cuarto día y no se conoce la razón por la cual inhaciste el trabajo, lo que también en la policía se conoce como abandono de destino o abandono de trabajo, en el sector privado también se conoce. Entonces, comete esta falta y muy bien le pueden abrir proceso administrativo disciplinario porque este es causal de destitución, colegas. El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servicio, sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública, o cuando la víctima sea un beneficiario de modalidad formativa, preste servicios independientes a la entidad pública, o sea un usuario de esta, o en general cuando el hostigamiento se haya dado en el marco o a raíz de la función que desempeña el servidor, independientemente de la categoría de la víctima. En este aspecto, colegas, cuando se les presente un caso, tienen que revisar también esta ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, la ley 27.942, que ya desarrolla de manera más específica esta causal de destitución, esta causal de falta grave. Aquí, inclusive, en esta ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, la ley 27.942, se regula los casos especiales de los profesores, de los policías, ¿no? Entonces, es importante consultar esta norma, colegas, cuando tengan que conocer un caso relacionado con esta causa. Entonces, siempre hay una tendencia al abuso del poder de quien ejerce el poder en una relación de subordinación con trabajadoras o trabajadores que son la parte débil de la relación laboral. Y no falta pues gente trastocada con una mente retorcida que quiere aprovecharse de esa relación de poder para satisfacer sus bajos instintos. Eso es sumamente lamentable, pero se da, colegas, se sucede. Y entonces también se conoce como el chantaje sexual,
en la que se pide favores sexuales a cambio de una mejor remuneración, de hacerlo ingresar al centro de trabajo, de lograr ascensos, de ciertos beneficios laborales, porque como el acosador, el hostigador es un jefe, una autoridad, un directivo, tiene ese poder y estaría pues cometiendo esta falta. Pero también se da con relación a los que tienen contrato de locación de servicios, los que trabajan por orden de servicios también, los que están eh, en la entidad pública o asisten a la entidad pública como simples usuarios, también son, pueden ser víctimas y el que los acosa o los hostiga sexualmente también estarían cometiendo esta falta. Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo o a través del uso de sus funciones o recursos de la entidad pública. Esto es recurrente en la administración pública, sobre todo en aquellos gobiernos regionales, gobiernos locales, en la que la autoridad confunde pues su rol. Una cosa es ser dirigente de un partido político y realizar una campaña proselitista para alcanzar el gobierno regional o ser alcalde o regidor, pero otra cosa distinta ya es cuando uno está en el cargo, ejerciendo el cargo. Entonces, cuando uno ejerce el cargo, tiene que evitar que las actividades que realiza tenga algún conflicto de interés con el movimiento político por la cual ha accedido a este cargo de elección popular. Pero si yo voy a utilizar a la administración pública para motivar a mis partidarios a que entren a trabajar, a que hagan proselitismo político gracias a que ya tienen un sueldo y que esa parte del sueldo lo dediquen a impulsar el partido político, el movimiento regional, se está cometiendo pues esta falta, ¿no? O más aún, utilizo el centro de trabajo para lograr más correligionarios, seguidores políticos, también, pues, ¿no? Es reprochable esa conducta. Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica, ¿no? ¿Cuántas veces hemos podido apreciar que el directivo tiene cierta fe religiosa y discrimina, realiza un trato diferenciado con los que no tienen esa fe? Y ese comportamiento es también reprochable. Es el caso de una dirigente sindical de afrodescendiente que fue ridiculizada por su empleador por el color de su piel. Y este comportamiento calza muy bien en esta falta grave, ¿no? Inclusive también se comete delitos, ¿ah? Tengan cuidado. Si ustedes revisan el Código Penal, también hay un delito por un comportamiento racista, ¿no? Y recuerdo que ese gerente de personal que recurrió a la discriminación por raza contra esta dirigente sindical afrodescendiente fue destituido y fue sancionado penalmente, ¿no? Ese es un caso de la vida real. Por sexo también, ¿no? Se favorece a los hombres y se desfavorece a las mujeres. Por ejemplo, un trabajador que es homosexual, sometido a una discriminación, a un desplazamiento, a un aislamiento, a un trato desfavorable, también se comete esta discriminación. Porque, colegas, todos tenemos el derecho
a recibir un trato igual, un trato digno y un trato igual. No podemos recibir un trato discriminatorio, un trato desigual, porque se comete, pues, la afectación a este derecho fundamental a la igualdad. Ciertamente que hay casos en los cuales hay diferencias y tratos diferentes. Se trata al personal nombrado con determinados derechos y al personal que ingresó eh, como contratado permanente con otros derechos. Esa diferencia tiene causas objetivas, causas razonables y causas legales que permiten hacer esa diferencia. Pero si no lo hay, colegas, todos tenemos el derecho de igualdad de trato, el derecho de igualdad de oportunidades. Este principio de igualdad está consagrado en el artículo 2.2 de la Constitución y en la esfera laboral, en el artículo 26.1 de la Constitución. El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo, claro, los que cometen pues tardanzas, ¿no? Esto también es motivo de sanción. La afectación del principio de mérito y el acceso y la progresión en el servicio civil. En efecto, colegas, todos tenemos derecho a ascender en el trabajo. Todos tenemos derecho de acceder a la función pública, pero que este derecho implica que previamente nos sometamos a un concurso público en igualdad de condiciones, con transparencia, con un jurado calificador autónomo e independiente. De esa manera se respeta el principio del mérito que ya hemos explicado, ¿no? Que cada quien va a exhibir sus méritos y también sus deméritos. Y será el jurado calificador que decida quién asciende y quién no asciende en el centro de trabajo, quién ingresa o no ingresa a la carrera pública, al servicio civil, por concurso. Entonces, si hay unos funcionarios que van a favorecer a unos y perjudicar a otros en el proceso de selección y nombramiento, afectan el principio del mérito y, por tanto, muy bien, son pasibles de aplicarle esta sanción tipificando esta causa grave de incumplimiento de sus obligaciones. Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros. Esta es la manipulación perversa que puede realizarse con otros servidores para obtener este tipo de beneficio, un beneficio ilícito. La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dieta y función docente. Esto, inclusive, colegas, está previsto en la propia Constitución. Está prohibido la doble percepción, o sea, en el Estado solamente podemos tener un solo ingreso económico. Trabajamos para una entidad y solo debemos tener una remuneración por parte de esa entidad. No podemos tener dos remuneraciones. Trabajar en el Seguro Social y a la vez trabajar en la OMPE. Y percibo por acá y percibo por allá. No, esto está prohibido. Salvo función docente. Los que ejercemos la docencia tenemos ese beneficio, ese derecho de doble percepción. Yo puedo trabajar para el Poder Judicial y a la vez ser docente universitario en una casa de estudio superior del Estado, por ejemplo, una universidad estatal. Entonces percibo una remuneración por parte del Estado como docente y otra remuneración como funcionario, trabajador o magistrado del Poder Judicial. Inclusive la Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza a que los magistrados podamos enseñar en las universidades o institutos superiores hasta 8 horas a la semana.
y las demás que señale la ley. Aquí es, colegas, importante destacar esta causal, porque es la típica norma por remisión, se conoce en doctrina, norma por remisión. Nos remite a otras causas graves, faltas graves, incumplimiento de obligaciones que otra normativa pueda regular en específico para el centro de labores al cual pertenece. De todos los principios que les había hablado, colegas, al inicio, que regulan, que rigen en el procedimiento administrativo disciplinario, este es el que debemos de destacar. Como bien se puede notar, las faltas son estipuladas de manera genérica y suponen incumplimientos de la diligencia del servidor civil. Esto supone la remisión necesaria al reglamento interno de trabajo o a las normas específicas de cada una de las instituciones públicas. Al respecto, el Tribunal del Servicio Civil ha precisado que para imponer una sanción debe cumplirse con una real conexión entre los hechos sancionados, la normativa interna y el tipo sancionado. Colegas, como todos sabemos, una norma legal tiene un supuesto de hecho, un nexo lógico jurídico y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho, ¿cuál es? El que falta de manera consecutiva más de 3 días al centro de trabajo. Si el hecho por la cual se está investigando el servidor calza en el supuesto fáctico de la norma, entonces se desencadena la consecuencia jurídica. Cometió falta grave. O sea, en la norma legal tiene que estar debidamente tipificada la conducta indebida, la conducta ilícita, el acto antijurídico. Si no lo está, entonces no habría sanción porque vamos a ver a continuación que cómo rige los principios del derecho penal. Tanto así que la resolución 2348-2020 Servir del Tribunal de Servicio Civil nos dice lo siguiente. No basta con enunciar la supuesta falta cometida por el servidor, sino que se debe expresar de qué manera los actos realizados se subsumen en el supuesto que en el caso era negligencia en el desempeño de sus funciones. O sea, es necesario que al momento de someter a investigación a un funcionario público, a un trabajador del Estado, tenga pues que analizarse y establecerse el conjunto de hechos o el hecho único que configura una determinada causal de sanción. Ahí se produce y se realiza plenamente el principio de tipicidad. Aquí están los atenuantes y agravantes que me gustaría explicarles, colega, que es importante destacar acá, porque nos va a ayudar a comprender mejor, pues, estos dos platos de la balanza, ¿no? Atenuantes y agravantes. Cuando en la balanza pesan mal los agravantes, obviamente que agravan la sanción. Pero si los atenuantes son los que pesan más, atenúan la sanción. En principio se busca una sanción proporcional que ocasione la institución, por eso se establecen supuestos para agravar la falta cometida por el servidor. ¿Cuáles son esos agravantes? El artículo 87 nos dice lo siguiente. La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida
y se determina evaluando la existencia de las condiciones siguientes: grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado, ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. Esto es lo que los penalistas dicen, ¿no? Actos que van a afectar la investigación, rehúye a la justicia, no dice la verdad, oculta, se fuga, ¿no? Oculta la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuando mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. Cuanto mayor es la responsabilidad, más se agrava la sanción. Bien, colegas, hasta aquí la primera parte de la exposición. Vamos a darnos unos 5 minutos de break para tomarnos un cafecito y luego ya estamos continuando con la fecha. Permiso. Muy bien, colegas, vamos a continuar con la clase. Habíamos desarrollado esta parte de los atenuantes y agravantes. Ahora pasamos a... Acá hay otros atenuantes y agravantes más, si no me equivoco, sí. Miren, otros agravantes, las circunstancias en que se cometen la infracción. Estos son los elementos periféricos del hecho principal. El hecho principal y cuáles son sus circunstancias, qué cuestiones o indicios concurrentes se produjeron que podrían agravar aún más la comisión de la falta grave. Por ejemplo, que la víctima del abuso de autoridad estuviese en estado de embarazo. Es una circunstancia que agrava aún más, que hace más dolorosa la injusticia que pudo haber cometido el funcionario al ejercer abuso de autoridad contra ella. La concurrencia de varias faltas también es una agravante, esto es lo que yo le decía, ¿no? Los antecedentes, el récord de medidas disciplinarias, de sanciones de un servidor van a agravar la sanción futura que se le puede aplicar. La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas, ¿no? Cuando no solamente es una persona, sino que es toda una banda criminal enquistada en la administración pública, ¿no? O una organización criminal también se conoce, ¿no? Entonces, esto hace pues de que la falta sea mucho más grave. La reincidencia en la comisión de la falta, ya les expliqué el tema de la reincidencia. La continuidad en la comisión de la falta, esto es que la falta sea continuada, no obstante que el empleado o el funcionario puede dar por terminada el evento ilícito, la comisión de la falta. No, por el contrario, sigue y continúa cometiéndola, ¿no? Entonces, eso es lo que causa el agravante en este aspecto. El beneficio ilícitamente obtenido de ser el caso, ¿no? Claro, obviamente que cuando se comete alguna falta puede ser que eh, se haga con la finalidad de obtener una dádiva, ilícita, por cierto. Inhabilitación y destitución automática. En el marco de la imposición de sanciones, se determinó que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Esto es, colegas, que ya no importa que me sancionen porque el beneficio que he obtenido es mayor. Entonces, eso es lo que tiene que cuidarse
al momento de aplicar una sanción. O sea, la sanción tiene que ser ejemplarizadora, tiene que dolerle a quien cometió la falta. Pero si por el contrario le va a hacer cosquillas, no tiene razón de ser, ¿no? Una pequeña multa, pago la multa y sigo incumpliendo, ¿no? Pero caramba, si me cae una destitución, ahí sí la cosa cambia, ¿no? Y la función de ejemplo hacia los demás compañeros de trabajo va a trascender, va a tener una función disuasiva, ¿no? Para que los demás no sigan ese mal comportamiento, no sigan ese mal ejemplo. La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública. El servidor civil que se encuentre en este supuesto no puede reingresar a prestar servicios a favor del Estado por un plazo de 5 años contados a partir de que la resolución administrativa que causa Estado es eficaz. Entonces, 5 años. Inclusive hay un registro nacional de servidores sancionados. Ahí se le inscribe a esta persona y por un plazo de 5 años no va a poder regresar a trabajar. Si un servidor civil es declarado responsable de un delito doloso, no culposo, doloso, el delito que se comete con conocimiento y voluntad, con intención, mediante sentencia que cause estado o que haya quedado consentida o ejecutoriada, culmina su relación con la entidad. Es decir, si yo cometo un delito doloso y me sentencia con una sentencia con autoridad de cosa juzgada, inmediatamente, automáticamente me destituye, culmina mi relación con la entidad. Estas son las fases y procesos del proceso administrativo disciplinario. Son dos grandes fases y con una inicial, una pequeña fase inicial. La pequeña fase inicial se llama precalificación e investigación previa, ¿no? Aquí lo hemos señalado, ¿no? Precalificación e investigación previa. Aquí vamos a subrayar. Pero luego que ya se tienen los indicios suficientes como para empezar, para abrir el proceso administrativo disciplinario, este tiene dos grandes fases: fase instructiva y fase sancionadora, ¿no? Esta también se conoce como la fase de conocimiento, ¿no? Fase cognitiva, porque vas a conocer los hechos que vas a imputarle al procesado y vas a tipificar la falta. Una fase cognitiva de conocimiento y una fase volitiva. Volitiva porque viene de voluntad. La voluntad de la administración, ¿cuál es? Absolver o sancionar o aplicar una medida disciplinaria. Entonces, por eso que se dice fase volitiva, porque va a expresar al final de la investigación, al término del procedimiento administrativo disciplinario, la decisión que adopta la administración. ¿Cuál es su voluntad? Previamente se debe contar con la precalificación de la falta ante alguna denuncia o descubrimiento de un supuesto de falta estipulada en el reglamento interno de la entidad y que lo podemos denominar como aquella pequeña fase previa de precalificación e investigación previa. Precalificación e investigación previa. El secretario técnico de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios es quien presta apoyo a las autoridades instructivas y sancionadoras durante el proceso, sino que previo al inicio de estas fases debe precalificar la falta cometida, además de investigar los hechos para establecer la gravedad de la falta. Mediante un informe de precalificación, el secretario enrumbará la investigación, adjuntando medios probatorios y propondrá la sanción correspondiente. Entonces, aquí tenemos, colegas, esta fase instructiva. Como en el proceso penal hay una fase de instrucción, de procesamiento previo al juicio oral. Entonces, esa es la fase instructiva. Inicia con la aplicación del artículo 107 del reglamento de la ley servil y ocurre
con la primera notificación de la resolución u otra comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al servidor civil, fase de precalificación, brindándosele un plazo de 5 días hábiles para presentar su descargo y las pruebas que crea conveniente para su defensa. Esto es otorgarle el derecho de defensa, sin el cual no hay debido procedimiento. Entonces, la fase instructiva, según la norma, debe corresponder a un órgano instructor, el cual realiza todas las actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria. La notificación del inicio del procedimiento administrativo disciplinario se realiza dentro del término de 3 días hábiles, 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de su expedición, computando el plazo de prescripción a partir de la fecha de su recepción. Este acto de resolución de inicio no es impugnable. Y el cuidado al debido proceso es precisamente, colegas, que la fase instructiva tenga su investigador, tenga su instructor que lo lleve a cabo. Y esta autoridad que investiga y que va a emitir el informe final, que va a recomendar que la sanción o la absolución, es independiente, está aparte de la fase decisoria, de la fase volitiva, porque la idea es que este instructor ya está contaminado, no está, diríamos, persiguiendo la falta, entonces es preferible que otra autoridad sea la que, con la cabeza fría, evalúe el informe del instructor y tome la decisión de manera lo más imparcial e independiente posible, ¿no? Por eso que se habla de una fase instructiva, ¿no? Y esta fase sancionadora. Muy bien, pasamos, acá hay un cuadrito que me gustaría que lo vean. Esta es la fase instructiva, acto de inicio, 3 días hábiles, notificación al servidor, ¿no? o la resolución de apertura del procedimiento administrativo disciplinario, tiene 5 días hábiles de descargo del servidor, y 15 días hábiles el instructor remite su informe al sancionador, a la autoridad que va a adoptar la sanción o la absolución también. Luego tenemos por acá la fase sancionadora. Esta fase lo dirige el órgano sancionador, quien recibe el informe del órgano instructor, luego expresará formalmente la imposición de sanción o la declaración de no al lugar. No al lugar es absolver. Absuelto el trabajador porque no se han encontrado pruebas, por falta de pruebas, ¿no? No se ha logrado, como se dice en el derecho penal, no se ha logrado enervar, destruir, ¿no? Desvirtuar la presunción de inocencia, disponiendo en este último caso el archivo del procedimiento. Esta fase se encuentra a cargo del órgano sancionador y comprende desde la recepción del informe del órgano instructor hasta la emisión de la sanción o archivo. El órgano sancionador debe emitir la comunicación pronunciándose sobre la comisión de la infracción imputada al servidor civil dentro de los 10 días hábiles siguientes de haber recibido el informe del órgano instructor, prorrogable hasta por 10 días hábiles adicionales, debiendo sustentar tal decisión. Órganos competentes en el procedimiento administrativo disciplinario. Este cuadrito es interesante, colegas, porque nos va a poder permitir las diversas graduación de sanciones que se pueden proponer y la competencia de cada quien.
Por ejemplo, amonestación escrita lo instruye el jefe inmediato y sanciona también el mismo jefe inmediato, porque la amonestación escrita es una sanción muy simple, ¿no? No necesita mayor preocupación. Oficializa el jefe de recursos humanos o el jefe personal o quien haga sus veces. En cambio, la suspensión ya es una sanción mayor. Entonces, si bien es cierto, instruye el jefe inmediato, pero sanciona el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, que a su vez oficializa la decisión. La destitución ya es la sanción más grave, la última ratio, jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, y sanciona el titular de la entidad. A veces el titular de la entidad delega esa función en otro funcionario eh, de menor rango que por delegación tendría la titularidad para aplicar la sanción. Y oficializa el titular de la entidad. Las famosas resoluciones de destitución. Aquí es interesante, colegas, recordar que la función disciplinaria, la acción persecutoria del Estado contra aquel servidor público que comete una falta grave, o una falta leve, tiene un plazo de prescriptorio de persecución. O sea, no podemos tenerlo al trabajador o a la trabajadora con una espada de Damocles encima de su cabeza que no sabe cuándo le va a caer y le va a cercenar la relación laboral. Entonces, por seguridad jurídica, siempre nuestro sistema jurídico ha previsto los plazos de prescripción, los plazos de caducidad. Entonces, hay un tiempo que se le otorga al Estado para que ejerza su función disciplinaria. Lo que también en el régimen laboral privado se conoce como el principio de inmediatez. Conocida la falta por parte del empleador, este debe inmediatamente iniciar el procedimiento sancionatorio. No puede esperar mucho tiempo. Si se demora un mes, 2 meses, ya se estaría, de acuerdo a los casos también, ¿eh? No es, la aplicación del principio de inmediatez en el régimen laboral privado se aplica caso por caso. Pero si no lo hace razonablemente, en un plazo razonable, entonces estaría cometiendo pues una afectación al principio de inmediatez y eso significa perdonar la falta al trabajador. Después ya no puede sancionar. Igualmente sucede en la acción persecutoria del Estado para ejercer su función disciplinaria en el sector público. Por ello, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone la sanción o determina el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor a un año calendario. Entonces, los procesos administrativos disciplinarios no pueden extenderse más de un año. Si se extienden más de un año, la sanción que se aplica con posterioridad ya no vale, es inválida. Ya prescribió la facultad disciplinaria del Estado. Una vez que el órgano sancionador reciba el informe del órgano instructor, comunicará tal hecho al servidor o ex servidor en un plazo de 2 días hábiles, a efecto de que éste pueda, de considerarlo necesario, solicitar un informe oral ante el órgano sancionado. La ley Servir establece que la solicitud de informe oral debe ser presentado dentro del plazo de 5 días hábiles de notificado del servidor o el ex servidor. Colegas, yo ahí le he pasado a nuestro colega, a nuestro amigo Henry Ventura, para que les pase un cuadrito que justo estamos viendo ahora en una casación que estamos resolviendo, y ahí ustedes despliegan ese cuadrito que está en Word, van a ver que el caso concreto, ¿no? Cómo se le ha pasado el plazo a la administración para sancionar al trabajador, ¿no? Entonces, ahí no cabe más que
absolver al trabajador, ¿no? Y si ha aplicado la sanción de destitución y lo ha despedido, esta decisión sería inválida. Estaría comprendido en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la ley 27444. Esto es que aquel acto administrativo contrario a la ley y a la Constitución es nulo, es inválido, es ineficaz. Una vez que el órgano sancionador reciba el informe del órgano instructor, comunicará tal hecho al servidor o ex servidor en un plazo de 2 días hábiles, a efecto de que pueda, de considerarlo necesario, solicitar un informe oral ante el órgano sancionador. Esto es, colegas, y está previsto en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a ser oído. Toda investigado antes de que el órgano sancionador emita su veredicto, emita su decisión, eh, puede pedir el uso de la palabra, puede pedir que se le conceda un informe oral y no se le puede negar. Si se le niega, se estaría afectando el debido proceso. También, colegas, les he pasado una modificatoria última de la ley de la Contraloría General de la República respecto a su facultad sancionadora. La Contraloría General de la República también abre procesos administrativos disciplinarios y que están relacionados, en realidad sería un proceso administrativo sancionador que está relacionado con el incumplimiento de las normas que regulan las contrataciones del Estado, la debida diligencia de gestionar un contrato público, entre otras causales, ¿no? Entonces, si usted tiene algún caso que le trae un patrocinado respecto a que está investigado por la Contraloría General de la República, ese último dispositivo que le he pasado a nuestro amigo Henry Ventura, que se lo va a enviar a ustedes, ténganlo presente. De ahí van a poder ustedes colegir toda la normatividad que regula el proceso administrativo sancionador en la Contraloría General de la República, que también es otro ente facultado para proceder a aplicar sanciones a los funcionarios públicos. La ley Servir establece que la solicitud de informe oral debe ser presentado dentro del plazo de 5 días hábiles y notificado el servidor o el ex servidor de de la recepción del informe por el órgano sancionador. Aquí está el cuadrito, fase sancionadora. El órgano sancionador recibe el informe del órgano instructor, 2 días hábiles, notifica, pone en conocimiento. El sancionador comunica al servidor la recepción del informe oral, el informe del órgano instructor. 3 días hábiles, el servidor puede solicitar informe oral, opcional, y en 2 días hábiles deben de comunicarle que se le concede el uso de la palabra, el informe oral, tal día, tal hora, en tal lugar. El informe oral, acto que determina la imposición de sanción o declaración de no al lugar. O sea, luego del informe oral puede tomarse estas decisiones, ¿no? De absolver. Pero también puede darse la administración, el órgano sancionador, de días hábiles prorrogables por 10 días hábiles adicionales, con sustento, por cierto, para tomar una decisión de condena, de sanción disciplinaria. Volvemos a recordar la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario, ya que esta institución es muy importante porque no pocas veces la administración o los funcionarios encargados, tanto de la fase instructiva como de la fase sancionadora, son negligentes en sus funciones o de repente tienen mucho trabajo. No pocas veces se le encarga a un funcionario en adición a sus funciones. Entonces, ¿con qué tiempo va a poder ver los expedientes que se acumulan, ¿no?
en la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. Tal como lo ha desarrollado la doctrina, la prescripción es el mecanismo a través del cual un servidor que haya incurrido en la comisión de una falta disciplinaria, merecedora de una sanción disciplinaria, se libera de la carga de soportar la imposición de una sanción, incluso del inicio de un proceso disciplinario. Así, existen dos plazos previstos para la prescripción que es importante, colegas, conocer. Primero, la prescripción del plazo para iniciar el proceso administrativo disciplinario. En este supuesto se considera el plazo máximo para iniciar el PAD, que asume el inicio de cómputo de la prescripción desde el momento en que se tomó conocimiento de la comisión de los hechos. Para estos supuestos, la ley determinó que la prescripción sucede al culminar un año, desde que toma conocimiento hasta que emite la decisión, no más de un año. Prescripción del plazo para concluir el proceso administrativo disciplinario. Este caso es la ocurrencia de 3 años después de haberse cometido la falta, sin que la entidad haya dado cuenta de su ocurrencia. En este caso, este plazo es cuando se excede la administración en dar cuenta, en emitir el informe. El reglamento de la ley Servit también aclaró que para el caso de los ex servidores civiles, el plazo de prescripción es de 2 años calendarios computados desde que la entidad conoció de la comisión de la infracción. Entonces, puede ser que un trabajador cesa en sus funciones, pasa algunos meses, pero en esos meses se realiza una auditoría y se encuentra responsable al trabajador que ya no trabaja en la entidad. Cesó por renuncia voluntaria o por límite de edad, pero eso no impide, colegas, que la administración le abra un proceso administrativo disciplinario, no obstante que está ya fuera de la entidad. Y para ello tiene 2 años calendarios para tal procesamiento. Aquí tenemos la impugnación de la falta y el rol del tribunal del servicio. La ley también agregó que contra la resolución que impone sanción de suspensión y destitución serán resueltos por el Tribunal del Servicio Civil en un margen de 15 días hábiles siguientes de haber declarado que el expediente está listo para resolver. Miren, colegas, si le aplican a su patrocinado una sanción de amonestación escrita, la propia institución establece una doble instancia y ahí se resuelve. Pero si es de una suspensión de 3 meses, de 6 meses, de un año, ¿no? O lo destituyen del trabajo porque es un trabajador nombrado, entonces usted va a apelar a servir al Tribunal del Servicio Civil, ¿no? De la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Es quien tiene un tribunal que va a resolver, son varias salas, ¿no? Por la gran cantidad de casos, miren, a nivel nacional, la cantidad de apelaciones que subirán, pues, de los pedidos de destitución, de sanción como las sanciones de destitución o de suspensión de los gobiernos locales, regionales, instituciones públicas, y está generando una importante jurisprudencia administrativa, estas salas, estos tribunales del servicio civil, respecto a los casos eh, relacionados con las faltas graves, ¿ah? Y bueno, puede usted, como abogado o abogada, preparar el recurso de apelación y presentarlo, ¿no? Para eso el artículo 119 es clave que usted lo conozca. El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental,
se dirige a la misma autoridad que pidió el acto que se impugna, quien eleva lo actuado al superior jerárquico para que resuelva o para su remisión al Tribunal del Servicio Civil según corresponda. La apelación no tiene efecto suspensivo, o sea, se aplica la sanción. Este supuesto explica que la apelación procederá cuando exista diferentes interpretaciones de la prueba producida, se trate de cuestiones de puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental. El Tribunal del Servicio Civil es el órgano integrante de servir que tiene como objetivo resolver como última instancia administrativa las apelaciones de los servidores en el marco de controversias específicamente sobre reglas en el acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación laboral. Entonces, colegas, sucede que para tipificar una falta, la autoridad sancionadora de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios va a valorar las pruebas. Ahí es donde se presenta bastante conflicto, colegas, porque como se dice, ¿no? Eh, se mira de acuerdo al prisma que se tenga, ¿no? Yo puedo evaluar y valorar esta prueba con un sesgo, con una tendencia, con una intención, ¿no? De darle una interpretación en contra del trabajador. En cambio, si es que hacemos una interpretación conforme a derecho, conforme a las reglas de la sana crítica, conforme y respetando los principios de la lógica, del conocimiento, de la regla de la experiencia, podemos valorar que en otro sentido, favorable al trabajador. Entonces, cuando hay esa doble interpretación, es que es posible interponer el recurso de apelación para decirle, oiga, señora del Tribunal de Servicio Civil, aquí la primera instancia, el jefe de personal de la Municipalidad de Pucallpa ha valorado estas pruebas irrazonablemente, utilizando criterios de valoración que no respetan la lógica, ni siquiera la regla de la experiencia, ni el conocimiento científico. Por tanto, pido que revaloren ustedes esta prueba en tal sentido. O sea, en el recurso de apelación usted tiene que proponerle al tribunal cuál debe ser la verdadera valoración de esa prueba. O en las cuestiones de puro derecho, naturalmente las partes están de acuerdo con los hechos, pero no en cuanto a que el derecho debe ser aplicado en determinado sentido y alcance. Es para unos la ley que se aplica en un sentido y para otros en otro. Entonces, eso causa también eh, eh, criterios encontrados, ¿no? Uno no está de acuerdo con el modo en que ha aplicado el derecho la autoridad sancionadora. Entonces, no solamente basta decir, señores del tribunal, esta autoridad, este alcalde ha aplicado una sanción indebida, ha interpretado la ley de manera contraria a la interpretación sistemática, ¿sí? O no ha tenido en cuenta la interpretación lógica, ni siquiera la literal, ¿no? Entonces, tiene usted que decirle al tribunal, más bien, esta regla jurídica debe interpretarse en este sentido. Este es su verdadero sentido y alcance y su consecuencia jurídica es esta. Por tanto, de este modo interpretativo debe aplicársela. Quedará pues ya en el Tribunal del Servicio Civil ver si acoge o no su propuesta de valoración probatoria o de interpretación normativa. Sobre el particular, colegas, si bien es cierto, yo he desarrollado este tema
en un artículo que publiqué en una revista jurídico-laboral que se denomina El juicio probatorio en el proceso laboral. Si bien es cierto, yo he desarrollado todo lo que les acabo de explicar aplicado al proceso laboral judicial, sin embargo, muchos de esos argumentos que he desarrollado sirven para aplicarlo al proceso administrativo disciplinario. Ese artículo lo tiene eh, el amigo Henry Ventura, se lo va a compartir, o si ustedes quieren tenerlo de inmediato, tipeen en Google Ricardo Corrales, guión, valoración probatoria en el proceso laboral y sale. Eh, el buscador inmediatamente se lo pone a la vista. Entonces, el tribunal está habilitado a recibir las apelaciones de todas las personas naturales al servicio del Estado bajo cualquier modalidad contractual, laboral o administrativa. 728, 276, CAS, así como aquellas que sin tener esta condición cuenten con derecho o interés legítimo afectado por una decisión u omisión administrativa. A manera de ejemplo, cuando se haya culminado con la fase sancionadora y se imponga una sanción de destitución, en este caso se podrá impugnar mediante una apelación ante el Tribunal del Servicio Civil, considerando los fundamentos de puro derecho o una interpretación de la aplicación de las normas. De las resoluciones pedidas por el tribunal, debemos resaltar que hay una protección especial al debido proceso, el respeto al principio de tipicidad y legalidad. Fíjense, miren, cómo se destaca estos dos principios, tres principios fundamentales. Principio del debido proceso, principio de tipicidad y legalidad. Yo le agregaría ahí el principio de del derecho a la defensa, ¿no? O el derecho a la defensa en concreto. También es un derecho fundamental que debe respetarse en todo procedimiento administrativo disciplinario. El derecho a la impugnación, a la doble instancia. El principio de legalidad penal, nullum crimen sine lege penale, quiere decir, colegas, que si no está tipificado el delito, no está prevista la conducta infractora en la norma penal, entonces no cabe sanción penal. Por eso que cuando hay nuevos comportamientos antisociales, que no está previsto en el Código Penal, entonces inmediatamente pues el legislador tiene que rápidamente agregar nuevos delitos, ¿no? En el Código Penal para luego poder sancionar. Por ejemplo, los delitos informáticos, ¿no? Hace eh, años atrás no estaba previsto, ahora sí, ¿no? Porque la ciencia, el conocimiento, la tecnología avanza y el Código Penal queda rezagado. Entonces son nuevas figuras delictivas que se van produciendo y que merecen sanción. Para ello necesitas el principio de legalidad, considerarlo como delitos en el Código Penal. Igualmente también no se puede sancionar a un trabajador si no está prevista la falta, la causa por la cual vas a aplicar la sanción. Tiene que estar debidamente tipificada la falta para poder aplicar la sanción. El tribunal recalca que las entidades no pueden imputar a los servidores la comisión de una falta no prevista en su reglamento interno de trabajo a efectos de imponer una sanción de suspensión sin goce de remuneraciones, ya que ello vulnera el principio de tipicidad y legalidad, ¿no? Esto es una resolución, colegas, número 1420-2021, servir de la segunda sala del Tribunal de Servicio Civil, que dice, pues, oiga, no puede usted aplicar una sanción si no está previsto en su reglamento, no está previsto en la ley. Bien, colegas, pasamos a las conclusiones.
El régimen disciplinario entró en vigencia el 14 de septiembre del 2014. Esta fecha es clave. Es de aplicación para los regímenes laborales en el sector público. Esto es los decretos legislativos 728, régimen laboral privado, 276, régimen laboral público, y el decreto legislativo 1057, régimen especial de contratación administrativa de servicios, o sea, el CAS. Inclusive ahora los CAS indeterminados también les alcanza. La falta administrativa disciplinaria, para la cual se divide entre las acciones u omisiones, voluntarias o no, contraria a la obligación, prohibiciones y demás normativas específica exigible al servidor. El actual modelo de procedimiento disciplinario se define principalmente por la fase instructiva y la fase sancionadora. Vale decir, la fase cognitiva y la fase volitiva. Además, la etapa de precalificación de la falta ante alguna denuncia. La apertura del procedimiento administrativo disciplinario no es automático. Previamente tiene que realizarse una precalificación, ¿no? El secretario técnico de la comisión se encarga de hacer una investigación rapidísima para poder encontrar los indicios suficientes como para ameritar, para justificar la apertura del procedimiento administrativo disciplinario, porque con esa apertura también se estará estableciendo los cargos que se le va a aplicar al trabajador para que éste haga sus descargos, ejerza su derecho de defensa. Además, la etapa de precalificación de la falta ante alguna denuncia. Dos supuestos de prescripción. Sucede al culminar un año de conocida la falta y 3 años después de haberse cometida la falta. O sea, acá usted comete la falta, pasan 3 años y se extingue, prescribe la facultad sancionadora eh, de la administración pública. O si toma conocimiento de la falta, un año para aplicar la sanción. Si no, prescribe también. Al culminar un año, ¿no? Al culminar el año. Entonces tiene que ser en menos de un año que debe aplicar ya la sanción. Ante la sanción impuesta de destitución o suspensión, se puede presentar una apelación ante el tribunal servil. Bien, colegas, aquí está la bibliografía que he desarrollado. Sobre todo me he basado en desarrollar estas diapositivas de este autor, Jesús Miguel Chanamé Arriola, Lo que debes conocer sobre el procedimiento administrativo disciplinario, y también de César Abanto y Javier Paitán, profesores de la Católica, sobre las instituciones del régimen laboral público. Bien, para culminar, colegas, yo quisiera agregar que las decisiones que adopta el Tribunal de Servicio Civil, en el caso de que sean sancionadoras, ¿no? Para el trabajador, este puede interponer una demanda de nulidad de esa decisión. Inclusive, accesoriamente puede agregar la reposición en el trabajo. Y esto, inclusive la pretensión indemnizatoria, ¿no? De manera accesoria. Y lo canaliza en el proceso contencioso administrativo laboral.
y tiene un plazo de 3 meses. Ese plazo es de caducidad, colegas. Tienen que cuidar mucho ese plazo porque hemos visto que eh, a veces presenta su demanda fuera de ese plazo y ya pues se convirtió en cosa decidida. Cuando un acto administrativo queda firme y expira el plazo de impugnación de la parte que ha sido afectada con ese acto administrativo, se convierte en cosa decidida. La cosa decidida tiene el mismo valor que la cosa juzgada, es inimpugnable. Entonces, para que eso no suceda, usted tiene que interponer su demanda antes que transcurran los 3 meses si pretende declarar la nulidad de la resolución de servir que le aplicó la sanción. Y le pide al Poder Judicial, al juez, que lo absuelva. Miren, el proceso contencioso administrativo disciplinario no solamente tiene una función impugnatoria, que es declarar la nulidad de un acto administrativo, sino también tiene una función revisora. El juez va a revisar el comportamiento de la administración, va a recalificar la situación jurídica de ese trabajador, va a revalorar las pruebas que han servido a la autoridad sancionadora para aplicar la medida disciplinaria. Es decir, se va va a revisar todo lo actuado en la Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios, inclusive hasta el expediente administrativo se adjunta a la demanda si se tiene copias autenticadas o se solicita su exhibición. Porque el juez tiene esa facultad que se denomina en doctrina de plena jurisdicción. Plena jurisdicción, colega, significa que el juez se sustituye a la administración y resuelve como si fuese la autoridad administrativa, como si fuese el Tribunal de Servicio Civil. Y muy bien puede pues, considerar que no hay falta cometida y que merece la absolución el trabajador y ordena su reposición en el empleo y declara nula todas las resoluciones que... O también, cuando no se ha respetado el debido proceso por parte de la autoridad administrativa, puede declarar la nulidad de las resoluciones y reenviar el caso nuevamente para que se pronuncie nuevamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La resolución de primera instancia y de segunda instancia carecen de motivación. Hay una motivación defectuosa. Entonces, nula la resolución de servir, nula la resolución de la autoridad sancionadora de primera instancia y vuélvase a pronunciar. Reenvía el expediente para que se pronuncien nuevamente, recalifiquen y revaloren nuevamente las pruebas, etc. Entonces, esa es las posibilidades que se pueden dar al momento que el juez sentencie una causa de este tipo, ¿no? De impugnación de decisiones administrativas que aplican sanciones disciplinarias en materia laboral. Muy bien, colegas, hasta aquí la exposición. Si hay alguna pregunta adicional. Bien, al parecer no hay preguntas. Agradezco la atención prestada y nos vemos en la última clase que me toca a mí exponer el miércoles a las 8 de la noche sobre un tema interesantísimo que voy a pedirle a nuestro amigo Henry Ventura que les remita mi tesis, la, del máster en la Universidad de Jaén, que precisamente trata sobre el estado de cosas inconstitucional y que es importante que ustedes conozcan, colegas, porque también por ahí pueden ejercer la defensa ante el Tribunal Constitucional o ante el Poder Judicial. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, doctor Ricardo. Muchas gracias, doctores. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches con todos.